Hoy vamos a hablar en nuestro programa sobre las 7 copas de la ira divina para seguir en el transcurso de nuestro tema sobre el Apocalipsis y los eventos más terribles que le esperan al mundo y de los eventos más catastróficos que van a acontecer de una forma bien seguida en toda la historia o en el futuro de lo que va a ser la historia de la humanidad. Así que yo quiero que usted me acompañe rápidamente a leer la Biblia. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer hoy el capítulo 15 y el capítulo 16. Esos son los temas que vamos a cubrir en nuestro programa hoy. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarme en la lectura. Apocalipsis capítulo 15. Vamos a leer el capítulo completo en el transcurso de que nosotros pues vayamos explicando a través de las imágenes que podemos ver, que usted va a ir viendo frente a la pantalla de su televisor. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio, y ese mar de vidrio mezclado como con fuego. Dice también: y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Entonces, si seguimos leyendo ahí, dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y ahí usted puede ver, frente a la pantalla de su televisor, esa ilustración sobre los justos, los santos del Señor, en el reino de los cielos, sobre ese mar de vidrio cubierto con fuego, tocando con arpa y alabando el nombre del Señor. Verdaderamente, pues, aunque busquemos las escenas más lindas y las imágenes más lindas, en nada se podrá comparar a lo que verán nuestros ojos cuando estemos allá arriba en el reino de los cielos, ante tanta gloria, tanta majestad, y nuestros hermanos en la fe, con esas arpas, adorando al Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si seguimos en el capítulo 15, específicamente en el versículo 5 de Apocalipsis, dice el apóstol Juan: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo, nos dice, salieron, del templo del tabernáculo del testimonio, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Están a punto de ser derramadas entonces, con esas 7 copas de la ira que van a estar derramando en ese tiempo de gran tribulación. Esos 7 ángeles están a punto de ser derramada la ira del Señor sobre la humanidad. Dice entonces en el versículo 8 del capítulo 15 en Apocalipsis: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que ahora mismo, mientras pues podemos apreciar esta lectura en la palabra del Señor, nos dice un tiempo en el futuro, en lo que va a acontecer, una cronología del futuro. Nos habla sobre cómo van a ser derramados unos juicios terribles en esos días de gran tribulación, específicamente con esas 7 copas llenas de la ira de Dios, y en cada copa que va a ser arrojada por un ángel específico, eso que transcurre en el plano espiritual o en la esfera espiritual, esa copa vaciada va a venir a afectar de una manera bien terrible y bien significativa la esfera o el campo material, que son precisamente donde se comienzan a manifestar los juicios divinos sobre la faz de la tierra. Y entonces Dios sigue ahí enviando sus juicios, precisamente juicios terribles para la historia de la humanidad, pero vamos a hablar de estos juicios con detalle, y ahí mientras usted nos acompaña frente a la pantalla de su televisor,
usted acompáñenos y vaya leyendo, vaya viendo allí, vaya marcando el capítulo 16 del Apocalipsis, donde se nos especifica precisamente sobre estos juicios que van a caer en esos años de gran tribulación. Cada ángel va a ir con una asignación de parte del Señor para cada copa, pues, sea derramada sobre la tierra, cada copa de cada ángel, y emita un juicio específico. Dice Apocalipsis 16:1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, les dada ya la orden. Los ángeles que ya Dios ha determinado para que se manifiesten estos juicios, reciben su orden y ellos van y la cumplen. Entonces se nos habla sobre el primero en el capítulo 16, el versículo de Apocalipsis, cae un juicio terrible. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. Y mire, dice específicamente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que entonces también nos dice, adoraban a su imagen. En esas imágenes usted puede ver, en esas pequeñas ilustraciones, como en realidad lo que va a ser el total de los 7 juicios divinos que van a completar estas 7 copas de la ira. Nuevamente está presente el 7, que viene a significar para el Señor un número de plenitud y de perfección. Y Dios está trayendo estos juicios para preparar su segunda venida, o sea, la segunda venida de la forma visible de Dios, que es Jesucristo, que va a gobernar sobre la tierra 1000 años, pero obviamente antes de que Jesucristo vuelva por segunda vez, van a haber esos 7 años de gran tribulación, en donde ese líder internacional llamado el Anticristo se va a levantar y la gente lo van a adorar. Eso va a ser luego de un evento llamado el arrebatamiento, donde el pueblo del Señor parte a las nubes con Cristo, y mientras pasan aquí los 7 peores años en toda la historia de la humanidad, los que nos vamos con Cristo, que desaparecemos antes de que el Anticristo se manifieste, estamos en las bodas del Cordero, y entonces Dios se encarga de dirigir los más grandes y terribles juicios sobre la historia de la humanidad para los que queden aquí en el planeta. Entonces, pues, se nos habla sobre la primera copa de la ira que es derramada, y en otro programa, y bien reciente, habíamos hablado sobre cómo, pues, precisamente se nos habla que viene esta úlcera maligna y pestilente, específicamente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Habíamos hablado en programas anteriores, cuando tuvimos la oportunidad de especificar sobre el falso profeta, sobre lo que es el very chip, que lo están hoy en día implantando, y que precisamente este very chip comienza con el implante, o comienza a implantarse en mascotas, comienza a implantarse en pacientes de Alzheimer, comienza hasta implantarse en empleados de alta posición jerárquica en corporaciones, para que, pues, para prevenir los secuestros, y si los secuestran, pues en realidad poderlos rastrear. Hay gente que nos han llamado y nos han escrito preguntando que si la gente que se ponga ese very chip ahora, en la actualidad, sin en realidad saber qué es lo que significa y que va a ser lo que el Anticristo va a usar, si en realidad, pues, cuando se lo pongan, una vez que se lo pongan ahora en la actualidad, van a ser condenados. La respuesta es no, porque cuando se nos habla en la palabra del Señor sobre una marca de la bestia, que va a tener el número de la bestia y que va a tener su nombre, pues obviamente en este caso, pues va a ser algo diferente, porque cuando estemos en esos años de gran tribulación, el Anticristo va a devaluar la moneda para poner un sistema mercantil inusual que va a ser por medio de este chip. Pero en este caso, este chip va a ser él el que lo va a promocionar y lo va a imponer. Fíjese la diferencia. Y el que no lo tenga no va a poder comprar ni vender. O sea, es bien diferente lo que va a usar el Anticristo, que es esta misma tecnología, a lo que está ahora presente. El Anticristo no se ha manifestado en la tierra. Obviamente, si hay pacientes de Alzheimer con este chip, no es que se van a perder. Obviamente, si mueren con Cristo, no se van a perder si inconscientemente se lo pusieron, porque en realidad el Anticristo no es quien lo ha impuesto. Pero lo que queremos decir es que esta es la tecnología que el Anticristo va a usar. Y eso no hay que darle vuelta a la cabeza, porque ya en otros programas nos hemos cansado de explicar que el chip dentro tiene lo que se llama un código de barra para poder almacenar la información. Y ese código de barras tiene 3 números omitidos, que son el 666. Y entonces, pues, obviamente ya hablamos sobre que este very chip
tiene una batería de litio recargable. Si esa batería de litio se llegase a romper, ya en experimentos anteriores se tomó en cuenta, o que pues obviamente al romperse esta batería de litio recargable, el litio contamina a la persona, y lo que viene pues obviamente como resultado de esto es algo que es una úlcera maligna y pestilente y unas llagas, que en otro programa anterior nosotros habíamos mostrado fotos sobre esto, bien específicos, cuando se comienzan a hacer los primeros experimentos sobre este chip implantado. Y en el caso del anticristo en los días de gran tribulación, pues usted sabe que este chip se va a romper. Mire que es específicamente sobre aquellos que tienen la imagen o sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, donde es vaciada la primera copa de la ira. O sea que el juicio directo viene sobre los rebeldes y sobre aquellos que le pertenecen a Satanás, porque pues obviamente una de las cosas que Dios no perdona, que en este caso, en esta cronología del futuro, una de las cosas que Dios no va a perdonar va a ser aquel que se marque con la marca de la bestia, o sea, con la marca o con el chip que esté implantando el anticristo. Así que yo pues explico esto para que usted me entienda bien sobre lo que estamos diciendo aquí. Vamos a ver estas imágenes nuevamente que nos ilustran un poco cómo va a ser ese suceso, cómo va a ser ese acontecimiento en el cual pues los que tengan la marca de la bestia pues van a ser cubiertos con esta úlcera maligna y pestilente. Vamos a pedir al director que nos muestre rápidamente estas imágenes en donde vamos a ir explicando sobre cómo pues usted sabe en el capítulo 16 del versículo 2 ya se derrama la primera copa de la ira sobre la faz de la tierra, y sobre específicamente a todos los que tenían la marca de la bestia pues les brota esa úlcera maligna y pestilente. Bueno, yo lo que diría es que viene a manifestarse ya en la esfera espiritual algo que en realidad ellos ya vienen a hacer, o algo, bueno, viene a manifestarse algo en la esfera material, esa úlcera maligna y pestilente, que en realidad pues ya es algo que existe en la esfera espiritual. Ya el que se marca con el anticristo y pertenece a Satanás, ya en realidad apesta ante el Señor, apesta a pecado, apesta a perdición. Y esta gente ya en el campo espiritual, una vez de haberse marcado con esa marca, pues sencillamente ya sus almas se perdió. Entonces ya con ese juicio, explotando esa batería de litio recargable, brotan terribles úlceras y llagas en sus cuerpos, específicamente sobre toda esa gente rebelde que aceptan al anticristo, se rebelan contra Dios y como sociedad futurística internacional van a apoyar la persecución para aquellos que no tengan el chip implantado, porque van a apoyar a todo lo que tenga que ver con el anticristo, y mire el juicio que les espera. Solamente pueden disfrutar de la protección del anticristo y de todas las comodidades que va a ofrecer a través de esa implantación de ese chip por 3 años y medio. Y cuando comienzan a caer los juicios de Dios, pues es ahí cuando entonces vienen ellos a tener esa úlcera maligna y pestilente, poco antes de que Jesucristo regrese por segunda vez, donde luego de que se han perseguido los santos, se han matado los santos, o los que acepten a Cristo en días de gran tribulación, pues ahí es donde comienzan a caer los terribles juicios de Dios. Es que, hermano, el que hace las cosas aquí en esta tierra mal, créame que tarde o temprano las paga, y si no las paga aquí, donde las va a pagar es en el infierno. Síganme acompañando. Bueno, y en este caso, ellos la van a pagar aquí y en el infierno. Qué terrible. Bueno, y síganme acompañando en el capítulo 16, en el versículo 3. Síganme acompañando a leer la palabra del Señor, donde se nos sigue hablando sobre esas 7 copas de la ira, y se nos dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Mire ahora entonces, se nos dice en el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Entonces en el versículo 5 se nos habla sobre una opinión de acuerdo a la justicia de Dios que emite un ángel, que dice: y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen.
Mire cómo son los juicios de Dios, son terribles y a la vez de ser terribles son justos. Entonces ahí podemos ver más o menos una ilustración cómo pues al ser derramada la segunda copa de la ira y la tercera copa de la ira, tanto los mares como los ríos son vueltos en sangre como de muertos. Y esto viene en una retribución a esa sociedad que va a existir aquí en el mundo en los días de gran tribulación, después del arrebatamiento, porque ya en verdad Dios se harta de una vez de todas las persecuciones que en este planeta han hecho a lo largo de la historia, de todos aquellos que han profesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no se han postrado ante Baales. Entonces esa imagen nos puede recordar un poco sobre el caso de Moisés, cómo Dios lo usó con poder y con gran gloria de lo alto para sacar al pueblo de Israel, o al pueblo judío, al pueblo elegido por Dios, de Egipto. Hermano, yo me permito decir que no solo peligraban por ser esclavos, sino por la creencia ocultista de esta gente que hoy en día predomina. Y hay gente, hay cristianos que van a Egipto y se compran cuanto ídolo y cuanta basura de allá hay, y lo que hacen es que traen cosas para sus casas que cargan el ambiente. Y obviamente yo he escuchado testimonios terribles de gente que han ido a Egipto, traen pintura que son de estas imágenes que ellos hacían allá de estos dioses, las ponen en las paredes de sus casas, o los mismos ídolos en estatuillas, o las pirámides o los obeliscos, y los ponen, y no, eso no es nada malo, eso es como uno lo quiera ver. Bueno, si las cosas son como uno quiera ver, pues vamos a ponerle alas de ángel al diablo para que se vea bonito, pero como quiera no deja de ser diablo. Y entonces estas son cosas que van a traer en el campo espiritual una maldición. Pero de eso no es lo que vamos a hablar tan específicamente en nuestro programa hoy. Estamos hablando bien específico sobre el Apocalipsis. Y estas imágenes, vamos nuevamente a verlas allí. Vamos a pedirle al director que nos las muestre. Estas imágenes nos recuerdan precisamente ese juicio de convertir el río Nilo en sangre con el caso de Moisés y darle de beber de sangre a los egipcios por culpa del faraón, que en aquel caso era Ramsés II, que era una persona, un hijo del diablo, duro de corazón, una persona terrible y que en aquel momento operaba el mayor imperio conocido en el mundo para aquella época, que era el imperio egipcio. O sea que Dios mismo usó a Moisés para batallar contra el mayor imperio de aquel tiempo, que era el imperio egipcio. Y entonces pues ahora en días de gran tribulación, esos mismos juicios vienen, pero ahora para toda la humanidad, porque ahora Dios batalla con el mayor imperio que se va a levantar y de mayor corta duración, pero el más poderoso sobre la faz de la tierra en una época donde la tecnología y la ciencia ya ha avanzado y toda esa ciencia y esa tecnología se usa para destruir a todo aquel que profesa a Jesucristo. Entonces, para hablar una semejanza de todo esto, porque pues ya habríamos que mencionar ya el caso ambiental, pues un hecho de este año que se ha venido dando no solo este año, sino en años pasados. Mire cómo está cubierto ese mar japonés, lleno por completo de sangre. Eso nos puede dar un indicio de cómo va a ser cuando los mares y los ríos se vuelvan también en sangre en el derramar de la segunda y tercera copa de la ira. Eso pues es una imagen más alejada, pero vamos a ver ahora esta imagen que le vamos a estar mostrando, donde cruelmente este 3 de septiembre de este año, pues ahí es donde se muestran algunos delfines que son asesinados como parte de la cultura japonesa. O sea, ahí matan a más de 20,000 delfines. Mire qué masacre contra los animales, que todo ese lugar, o sea, todo el mar japonés se pinta hasta de sangre. Y es que el 1 de septiembre de cada año esta gente inicia la caza de delfines en Japón. Y el Centro de Conservación Marítima, Shepherd, ha facilitado pues, en la internet esta fotografía sin fechar, en la que puede verse el mar teñido totalmente de rojo, mientras que un grupo de pescadores capturan delfines en el pueblo de Taiji, en la provincia de Wakayama, o sea, eso es en la costa de Japón. Y en este caso, para informar sobre esta noticia bien actual, los pescadores de Taiji, una localidad de 3.500 habitantes, aseguran que la caza de delfines pues es una tradición que es para ellos centenaria y parte de su cultura pesquera, ya que la región pues supuestamente
no es apta para el cultivo de arroz. Y entonces pues ellos hacen, imagínense, como tradición también esa masacre. O sea, son 20,000 delfines asesinados que ellos pues ellos cazan en 6 meses en las costas del país llamado pues la Tierra del Sol Naciente, como es Japón, para ser comidos como sushi, y aunque no son fileteados en realidad crudos. Y entonces pues supuestamente se dice en la noticia que la originalidad gastronómica nipona también dedica su carne a enriquecer sopa y hasta para hacer salchichas de barbacoa. Es una cosa increíble, y mire toda esa matanza de esos delfines, 20,000 en total. Y tanta es la masacre que entonces el mar japonés se tiñe así de sangre, que eso pues en realidad podemos ver ahí, que eso pues es un crudo panorama de lo que va a ser en días de gran tribulación, cuando el ángel pues vacíe su copa sobre la ira y todo se ha convertido en sangre. O sea, Dios les va a dar de beber sangre a la perversa generación, que hoy en día hay tanto loco que se está levantando, que usted ve hoy en día, pues hermano, esos son los que se van a quedar aquí y van a ser la generación del anticristo. Ahora están un poco contenidos por las leyes actuales de la sociedad, pero cuando esté Satanás en el reinado aquí, esos 7 años que Dios le permita, ahí es que se sale lo que este montón de gente son ahora. En el Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, donde se nos dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y dice: y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces esta cuarta copa de la ira, otro ángel diferente, con otra copa de la ira, llena de la ira de Dios, la derrama sobre el sol. Y se nos dice cómo el sol se da específicamente a quemar a los hombres. Ciertamente pues la radiación va a quemar y va a producir cáncer también en la piel. En la pantalla de su televisor, eso es el caso de una caricatura o caricaturas que los medios de la prensa pues han hecho, como que hablando un poco en la crítica sobre el deterioro de la capa de ozono y cómo pues está la Tierra ya más caliente que nunca. Estas caricaturas así ilustran un poco sobre cómo pues el deterioro de la capa de ozono está inclusive hasta provocando el desprendimiento de grandes icebergs en Alaska o en sitios pues así bien fríos que se están pues desprendiendo. O sea que el calentamiento en la capa de ozono está causando gran deterioro en el medio ambiente, y esto es lo que se nos puede decir como en el Apocalipsis o en el tiempo que va a ser el tiempo de la gran tribulación, cuando sea derramada esta copa de la ira, precisamente el sol queme a los hombres. Bueno, lo más triste del caso es que no se arrepienten, sino que blasfeman contra Dios. Es que eso es una generación que eso ya está definitivamente perdida. Una generación que pues no quieren saber de Dios, y cuando Dios manifiesta su justo juicio, pues entonces definitivamente se rebelan contra Él. Y estas son cosas que transcurren, que son tristes, pero es para que usted vea lo que le espera a la historia de la humanidad. Una generación o una gente totalmente rebelde contra Dios, que ya han aceptado al anticristo y que por ende pues han aceptado a Satanás, que han adorado la imagen de la bestia, que se han postrado ante el anticristo. Bueno, cosas terribles son las que se avecinan. Es hoy en día en las iglesias, y vemos todas las cosas que están transcurriendo hoy en día, también de gente que supuestamente son ministros y hacen cosas que son cosas peores que las que haría cualquier persona no convertida al Señor. Entonces hoy en día en muchas iglesias se tapa el pecado, y se tapa el pecado por los errores que hay hoy en día de definir conceptos a lo que es no juzgar y a lo que es no aceptar el pecado en la congregación o la iglesia. Estas 3 copas de la ira finales son dedicadas de parte del Señor y de parte del reino de los cielos para el anticristo, cuando en realidad la 5ª copa de la ira se derrama. Nos dice en el versículo 10 del capítulo 16, dice: el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla,
y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea que las últimas 3 copas de la ira son dedicadas al anticristo. La quinta, que es donde comienzan los juicios de Dios directos para el anticristo, es cuando el trono de la bestia se cubre por completo de tiniebla. O sea que eso sucede así. Y ahora viene el sexto derramar en la sexta copa de la ira, donde dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La pregunta es, ¿qué juicio tiene que ver con el anticristo que el gran río Éufrates se seque? Y ya en otros programas pues hemos hablado y hemos mencionado que ese río pues actualmente, de acuerdo a noticias, inclusive hasta del New York Times, se está anunciando que el río Éufrates se está secando debido pues a las políticas que existen en los países circunvecinos, pero es precisamente en los días de gran tribulación donde ese río va a ser seco por completo y le va a permitir el paso a los reyes del oriente. En otros programas pues ya hemos hablado un poco sobre esto, y cuando en la palabra del Señor se nos habla sobre los reyes del oriente, se nos está hablando sobre una arremetida asiática que viene contra el anticristo. Por eso la sexta copa de la ira también es un juicio directo contra el gobierno del anticristo que va a estar gobernando sobre la faz de la tierra como líder internacional. Cuando hablamos de los reyes del oriente, por mencionar solo 2 países, un ejemplo, estamos hablando de China, estamos hablando de Japón. Imagínese usted, solamente con los chinos, esa gente son los que tienen el ejército más grande en todo el mundo. Y esta gente, los asiáticos, cansados del imperialismo del anticristo, de su poderío de maldad, pues van a arremeter contra él, se van a aliar, se van a unir, y al ver la oportunidad con el río Éufrates seco, pues entonces eso les va a dar paso para ellos mismos ir contra el anticristo para destronarlo. Pero lo que ellos, pues como seres humanos que nunca creen nada de lo espiritual y que lo espiritual le dicen religioso, sobre todo los asiáticos, pues ellos no saben que a donde van o contra quien van a contender es contra el mismo Satanás, porque en realidad el anticristo y el falso profeta son guantes de Satanás, y es lo que Dios ha planeado y es lo que pues ya Dios ha determinado, darle ese tiempo a Satanás para luego Dios vencer a Satanás, para Dios probar a la humanidad aquí en los días de gran tribulación, los que se queden, y entonces venir a implantar su reino mesiánico por 1000 años. Entonces pasa esta gente por el gran río Éufrates. Sabemos pues que ese río se está secando hoy en día, definitivamente en un futuro se va a secar, y ese futuro pues no estamos lejos de que sea, porque va a ser en los días de gran tribulación. Y seguimos viendo estas imágenes, vamos a pedirle al director que nos las muestre. Seguimos viendo estas imágenes como un ejemplo de la arremetida asiática que va contra el anticristo. O sea, los reyes del oriente, estamos hablando de Corea, de Japón, China, que van contra el anticristo, precisamente rebeldes contra él y rebeldes a su imperialismo y a su politiquería de embuste. Pero el asunto es que el anticristo no es cualquier otro político y el falso profeta no es cualquier otro religioso. Son guantes mismos de Satanás, y Satanás mismo está apoyándolos y los va a apoyar hasta el final. Entonces ellos pasan por el río Éufrates y se reúnen nada más y nada menos que en el valle de Josafat o en el valle del Meguido, que también pues de acuerdo a la palabra del Señor, específicamente en el Apocalipsis, se llama el valle del Armagedón. Mire allí usted frente a la pantalla de su televisor esas imágenes, que es un tiro, como decir, una foto bien amplia sobre cómo es ese valle en Israel, el valle del Armagedón o el valle del Meguido, llamado también el valle de Josafat. De los 3 nombres o de las 3 formas que usted los llame, es lo mismo. Y el mismo Napoleón Bonaparte ya había escrito en carta que el lugar ideal para que los ejércitos del mundo se enfrentaran en una batalla campal era allí. Entonces, al pasar esta arremetida asiática por el río Éufrates y acampar en el Armagedón para enfrentar al anticristo, el anticristo mueve todos sus ejércitos que componen pues obviamente la Unión Europea,
que van a componer a los Estados Unidos de América, la actual nación más poderosa del mundo, y a todos los países que él internacionalmente gobierna, mueve sus ejércitos para entonces confrontar esta arremetida asiática en el Armagedón. Y es triste el caso de lo que va a acontecer para el pueblo de Israel, que hasta en profecía se nos habla de que las mujeres del pueblo judío serán violadas y que Israel se va a ver rodeada por todos esos ejércitos y va a estar al punto y al borde de la total y completa aniquilación. Y ahí pues usted puede ver esas imágenes frente a la pantalla de su televisor, y es cuando esta arremetida asiática, cuando se enfrentan con el anticristo, es el momento cuando Jesucristo vuelve por segunda vez, donde se nos dice que todo ojo le verá. Y entonces pues dice en el versículo 13 del capítulo 16 en Apocalipsis: y vi salir de la boca del dragón, o sea Satanás, y de la boca de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y entonces dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra por todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, vamos a hacer un alto aquí, porque dice que es la batalla del Dios Todopoderoso, pero el conflicto bélico va a tener que ver con los reyes del Oriente y el anticristo. Pero luego, como esta gente del Oriente, obviamente en el plano material, saben a quién se enfrentan, pero ignoran por completo el plano espiritual. Recuerdes, hermano, los que nos sintonizan, que el poder persuasivo del diablo es un poder prácticamente y casi sin límite, porque el diablo pudo persuadir a seres perfectos cuando era Lucifer, su nombre original, que estaba allá arriba en el reino de los cielos y que estaba en un puesto tremendo y en un ministerio poderoso de cuidar y resguardar el trono de Dios. Bueno, él después se vio lleno de tanta belleza, de tanto esplendor y de tanta majestad, que se creyó con el poder legal, total y legítimo de usurpar el trono de Jesucristo. Y no se fue solo en una batalla en el reino de los cielos, sino que en el mismo reino de los cielos, él mismo abre sus puertas para que él sea nada más y nada menos que el fundador del pecado en el universo, y convence a una tercera parte de los ángeles del cielo, que eran ángeles perfectos, que estaban allá arriba, bueno, en el reino de los cielos, y los convence para que se unan a él y para que lo acepten a él como Señor. En medio de esta rebelión, Dios expulsa a Lucifer del cielo y expulsa a esta tercera parte de los ángeles del cielo. Si usted me dice, Miguel, ¿cuánto es una tercera parte de 100? ¿O cuánto es una tercera parte de 30 o de 20 o de 50? Pues como el número es limitado, pues uno lo sabe. Pero ante una cantidad de numérica grande y limitada de ángeles, de miles de billones, de trillones, de millones de ángeles en el reino de los cielos, para sacar una tercera parte de eso, de verdad que pues fueron bastantes. Y en ese poder persuasivo, el diablo se los llevó a todos esos ángeles, y son hoy en día los demonios. Entonces, ese mismo poder persuasivo, en esa batalla del Armagedón, usando al anticristo y al falso profeta, Satanás, con esos espíritus de demonio, engaña a la arremetida asiática, engaña a los ejércitos del mundo, para que todos se hagan una alianza en ese mismo momento, para batallar nada más y nada menos con Jesucristo. Y la Biblia nos dice que todo ojo le verá. Hermano, hoy en día tenemos los medios de comunicación, y lo más admirable es que el apóstol Juan en su tiempo, él escribió de acuerdo a las cosas que él veía en su tiempo, y hoy en día sabemos que es posible ver las cosas alrededor de todo el mundo por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión. Y aunque no por la televisión, pues lo mismo que se pasa por la televisión también se pasa por internet, y todo el mundo lo ve. O sea que cuando Jesucristo venga descendiendo del cielo a aniquilar a Satanás, todo ojo le verá. Y el diablo, como va a tratar de impedir que la profecía de Jesucristo se cumpla, va a usar todo ese gobierno internacional, o sea, todo ese ejército internacional, esa cantidad de millones de personas que van a estar ahí, que al borde o al punto van a casi a destruir Israel, va a usar el anticristo, va a usar el diablo al anticristo y al falso profeta para dirigirlos contra Jesucristo, contra los que nos fuimos en el rapto, y contra los ángeles y todos los santos y justos
que volvemos con el Señor Jesucristo a gobernar aquí en la tierra en un periodo de 1000 años. Obviamente antes de gobernar esos 1000 años, Jesucristo tiene que vencer al anticristo y tiene que vencer a ese ejército supuestamente invencible para el hombre, pero no invencible para él. Hoy en día nosotros como cristianos libramos grandes batallas, las libramos en la rodilla, oramos y pedimos al Señor y vemos cómo la mano de Dios es una realidad. O sea, Dios obra, Dios opera con poder y con gloria. Pero ahora en este tiempo, Dios personalmente y ahí a la vista de todo el mundo va contra este sinvergüenza, el anticristo del falso profeta y todo ese montón de ejércitos, y él personalmente con la espada que sale de su boca los destruye. Por eso es que es el verbo de Dios. Entonces, de acuerdo a estas imágenes que vamos a mostrar nuevamente frente a la pantalla de su televisor, pues podemos ilustrar cómo esos espíritus inmundos a manera de rana salen de la boca de esa trinidad satánica. El dragón, que es Satanás, imagínense, sale del mismo Satanás, sale del anticristo otro y sale otro del falso profeta. O sea, un poder persuasivo del reino de las tinieblas que va a tener un poder diabólico poderoso, y los evangelistas y los pastores o los hermanos o los ministros que me sintonizan ahora, que conocen del campo de liberación, pues usted sabe que muchas veces en las campañas o en los cultos, cuando se manifiestan demonios y cuando hay que orar por alguien también por liberación, o alguien que está oprimido o alguien que está endemoniado, muchas veces los demonios se han manifestado de esta forma, como ranas. Hay gente que a veces caen endemoniadas en las campañas y escupen demonios en forma de rana. Se han dado estos casos sobrenaturales. Lo que pasa es que yo no sé qué es lo que sucede hoy en día en el pueblo de Dios, que cuando es chisme, eso se riega, pero cuando son eventos sobrenaturales y cosas así, entonces no dicen nada. Y cuando Dios lo sana, parece que le ponen crazy glue espiritual el diablo en la lengua o en la boca, y entonces no dan el testimonio de que Dios lo sana. Hermano, estas son cosas que hay que hablarse para que haya un conocimiento bien profundo sobre estas cosas que tocan el campo espiritual, y la misma Biblia los confirma. Fíjese, se está confirmando en el Apocalipsis en eventos que han de transcurrir. Entonces, es cuando salen esos espíritus engañadores en forma de rana, y es cuando Jesucristo se prepara y ya está y regresa a la tierra, la espada del Señor, el verbo de Dios. Solamente con decir la palabra las cosas son hechas, porque es que Jesucristo es la palabra. Solamente con la palabra que Él dio, con la palabra que Él emitió, con la palabra que salió de su boca, solamente con eso las cosas fueron creadas. Entonces Él solamente con decir lo que vaya a decir, todos esos ejércitos van a ser destruidos, porque es que Jesucristo es invencible. La verdad que la Biblia no se equivoca en nada referente pues a esto de que el anticristo y el falso profeta son tipos de unas bestias, como los ve el apóstol Juan, una bestia con ciertos símbolos determinados, porque la verdad es que hay que ser bien bestia para pretender que se puede luchar contra Dios y con una armadura o con ejércitos en el campo material y vencer a alguien que es eterno y que viene con un poder poderoso o con un poder en el campo espiritual, manifestado ya en el campo material. Es que la Biblia no se equivoca en nada. Con razón el anticristo y el falso profeta son bestias, porque hay que ser bien bestia para rebelarse contra Dios y creer que se puede vencer. Es una cosa increíble. Entonces, estas cosas, esta imagen que usted va a ver ahora, que ya la vimos ahora, vamos a verla de nuevo, es como una ilustración de Jesucristo cuando regresa en su segunda venida a destruir esos ejércitos. La Biblia menciona a Jesucristo y menciona al Señor como el anciano de días. Obviamente Dios no tiene edad, pero al decir en anciano, no es que pues obviamente Jesucristo, por así decirlo, es un viejo, porque Dios no tiene edad, sino que pues eso denota sabiduría y denota toda la perfección que obviamente emana del Señor. No decimos por la experiencia, porque Dios no necesita de experiencia, Dios nunca cambia, siempre ha sido poderoso, pero sí, Él es el anciano de día. Entonces, en el medio del Armagedón surge una sangrienta batalla entre los ejércitos del anticristo y el Señor. Y decimos sangrienta no porque vayan a tocar a ninguno de nosotros, sino porque Jesucristo los destruye a todos. Yo me imagino que hasta la sangre que sea derramada de ese montón de millones de personas le va a llegar hasta el cuello a los caballos, porque va a ser una carnicería total. Y hasta en la misma palabra se nos menciona que Dios mismo convoca a las aves del cielo para que se sacíen con sus carnes. Mire qué terrible el juicio de Dios que cae sobre esa gente, sobre gente que han violado
ya para ese tiempo, en ese futuro, que han violado a las hijas de Israel, que han venido a destruir o a tratar de destruir a Israel. Y es entonces cuando también, antes de la segunda venida del Señor, viene un gran terremoto. Dice en el versículo 16 del capítulo 16 de Apocalipsis, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermano, yo quiero que usted que me sintoniza entienda algo, que es que todas las cosas que transcurren, o todas las cosas que suceden en la tierra, es porque Dios las permite, y todo lo hace Dios, y Dios es el que los va a reunir a todos ellos en el Armagedón, porque ahí es que Dios mismo reúne a todo ese montón de gente, de ese montón de ejércitos impíos, para destruirlos y aniquilarlos por completo, por estar persiguiendo a los que son de Él. Ahora Él personalmente se encarga de exterminarlos. Entonces es cuando se nos dice en el versículo 17 del capítulo 16 en Apocalipsis, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió un gran terremoto, y salió una gran voz del templo del cielo, el trono diciendo, hecho está. Y dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Escucha lo que viene. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Ese es el caso de Jerusalén. Dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Nueva York, Hong Kong, las grandes ciudades, Roma, todas van a caer. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ya habíamos hablado sobre la gran ramera que procede de la religión de Babilonia, que es obviamente esas adoraciones e imágenes. Eso va a ser destruido. Roma va a ser destruida. El Vaticano va a ser destruido. Dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea que la estructura geográfica del planeta, ya cuando Jesucristo pues venga descendiendo en las nubes, luego de este terremoto, la estructura geográfica del planeta va a cambiar. Porque cuando Jesucristo gobierne en la tierra por 1000 años, esta estructura geográfica va a ser diferente. No van a existir las islas y los montes no van a ser hallados. Dice entonces, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Viene Jesucristo por segunda vez. Ya había sucedido el rapto, no sabemos cuándo va a suceder el rapto, pero sí sabemos cuándo va a ser la segunda venida de Jesucristo, 7 años después del rapto. Vamos a ver esas imágenes, nuevamente pues vemos esa ilustración aquí que va a ser definitivamente el resultado de ese gran temblor de tierra y de ese gran terremoto, en donde millones van a desaparecer, o sea, van a morir. Y va a caer un granizo, que eso va a ser un juicio terrible, y aun cuando cae ese granizo, la gente no reconoce la gloria de Dios, sino que blasfeman contra Él. Bueno, es hoy en día, y cualquier loco por allí viene y dicen los decires que hay hoy en día aquí en Puerto Rico, que hay que borrar sobre la faz de la tierra, de la boca de los impíos, que blasfeman contra Dios. Bueno, imagínense ahora responsabilizan a Dios por ese granizo. Bueno, si están rebeldes con Él, ¿qué quieren que haga? ¿Que Dios entonces haga lo que ellos les dé la gana? Pues obviamente cae el juicio. Y entonces en la batalla del Armagedón, con todo el armamento nuclear, con todas las cosas que van a estar transcurriendo en esa batalla, Satanás usando al anticristo y al falso profeta, tratando de impedir que Jesucristo vuelva por segunda vez, pues ese va a ser un ataque sin cuartel y sin tregua. Dios les va a permitir a ellos que ellos ataquen con todo el poderío nuclear que ellos tengan disponible, y eso nada le va a hacer al Señor, definitivamente. Es que el diablo, la verdad que yo no sé de dónde se saca las cosas, pero después de que Jesucristo venga allí sobre toda esta gente, los muertos que después van a quedar allí, va a ser una masacre, o sea, va a ser algo espantoso, va a ser algo terrible. No se compara ni siquiera en nada a todas las ilustraciones que nosotros pues estamos mostrando o que está usted viendo allí frente a la pantalla de su televisor. Pero si algo es cierto, es que Jesucristo viene por segunda vez y nosotros los santos venimos con Él. Y va a ser abierto ese cielo y van a venir los ejércitos del cielo, y el mismo Jesucristo personalmente
se va a encargar de esa batalla en la segunda venida y va a aniquilar por completo los ejércitos del anticristo, pero van a suceder unos eventos bien clave antes de que Jesucristo gobierne por 1000 años. Una vez toda esa gente mueren y van al infierno, todos esos que intenten destruir a Jesucristo con el poderío nuclear, hermano, de esos ejércitos del anticristo no queda ni uno. Mire qué clase de mortandad. De los millones que hay ahí, no va a quedar ni uno solo vivo. Jesucristo mismo se va a encargar de ello. Entonces venimos también y vamos a gobernar aquí 1000 años con el Señor sobre la faz de la tierra, y es cuando el anticristo y el falso profeta, de acuerdo a la ilustración, tipo de las bestias simbólicas que vio el apóstol Juan, son lanzados nada más y nada menos que al lago de fuego y azufre, que es el lugar de condenación que va a ser el eterno, no el temporal. Hay gente que predican en los altares que yo no sé de dónde se sacan, que el infierno es un lugar de condenación eterno. No, el infierno es un lugar de condenación temporal. El lugar de condenación eterno se llama el lago de fuego y azufre, y ahí es donde van a ser echados el anticristo y el falso profeta. Entonces, un ángel del cielo viene con una cadena y con esa cadena ata a Satanás. Y Satanás por 1000 años va a ser encerrado en una prisión temporal, que ya habíamos hablado que es una prisión donde actualmente hay demonios encerrados, preparados para ser sueltos en los años de gran tribulación. Y esa va a ser la futura prisión temporal del diablo. Y esa prisión va a ser el abismo, como le explica la ilustración. Ese ángel ata a Satanás y lo echa al abismo, y ahí va a estar Satanás por 1000 años. Tanta cosa, los satanistas que dicen que supuestamente son los más poderosos, y ni Dios tiene que ir a atar al diablo, sino un ángel, más nada, manda un ángel a que ate al molestoso ese y se queda atado por 1000 años. ¿Qué clase de poder el diablo? Que no me dice a mí aquí en ningún lado de la Biblia que estaba tan molesto y se puso tan furioso que Dios mismo lo tuvo que atar personalmente, para que usted vea. Y mire que hay gente más mala que el diablo, que 2 seres humanos van a inaugurar el lago de fuego y azufre. El anticristo y el falso profeta, ni siquiera el diablo. O sea que al diablo hace tiempo que le quitaron el kiosco, porque hay gente en esta vida que son más malos que el diablo, que me imagino que el diablo tiene que coger un curso de PhD con ellos. Es para que usted vea, es una cosa increíble.